en cuanto tenemos dinero, sino en la capacidad de votar. Entonces es totalmente democrático. Si le podemos pasar a otra, ¿sí? ¿Ya? Entonces, miren, la economía solidaria en el país es una propuesta totalmente emblemática. ¿Por qué es emblemática? Primero, porque nació de todos estos elementos, principios, prácticas, costumbres ancestrales que los pueblos originarios, los pueblos indígenas mantienen, ¿no? Esta posibilidad de decir que la tierra es nuestra Pachamama, ¿no? La que nos cuida, la que nos protege, ¿no? En ese sentido. Entonces ahí tiene mucho de estas prácticas ancestrales de los pueblos indígenas de la economía solidaria. Pero es una propuesta que mejora las condiciones de vida de la gente. Pero también es una propuesta transformadora. Aquí vamos a referir. Ustedes han escuchado, van a escuchar economía popular, economía social y economía solidaria. ¿No es cierto? No es lo mismo las tres cosas. La economía popular hace referencia a un sector social, de sectores de recursos más bajos que hacen economía. ¿Se entiende esto, no? La economía popular. ¿Sí se entiende esto, lo que es la economía popular? Ya. Y la economía social es lo que tal vez a nosotros nos enseñan lo que es los microemprendimientos, por ejemplo, que intentamos con microempresas mejorar las condiciones de la vida de las personas. ¿Ya? Y la economía solidaria, una diferencia es importante, es que intenta mejorar y transformar este sistema social. Un sistema que esté basado en la reproducción ampliada de la vida, que ponga énfasis en la reproducción ampliada de la vida. ¿Ya? Como les decía, no sé si le puedes pasar, por favor. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, le pasas, por favor, que ya el tiempo nos queda cortito, ¿sí? Bueno, y no me quedo con los elementos del comercio justo, que ustedes ya lo han revisado, y le pasas, por favor. ¿Ya? Miren, yo les decía que en el país hay miles de experiencias de economía solidaria. Primero hay experiencias, casi hay propuestas de economía, de comercio, de producción sana. ¿Sí? Casi tenemos 3.000 experiencias de productores agroecológicos. No sé si alguien está consumiendo productos agroecológicos en sus casas, ¿sí? De pequeños productores. O estamos acostumbrados a consumir en el supermercado, ¿no es cierto? Pero hay miles de experiencias, como les decía, que están en este país, ¿sí? Produciendo de manera sana, apostando por otra diferente forma de producir. También tenemos el tema de la comercialización justa, y ahí entra el comercio justo, ¿sí? En este país tenemos casi 250 ferias de economía solidaria, más de 300 tiendas de comercio justo, como las Salineritos, las del MSCH, las del Camari, de Megasano, una diversidad de experiencias, ¿sí? Tenemos lo que son finanzas populares y solidarias, ¿sí? Como les decían antes, hay casi 15.000 bancos comunales y cooperativas de manera solidaria, que deciden no poner su dinero en los bancos, que deciden administrar sus propios recursos, porque saben que su dinero, el dinero que nosotros ponemos, por ejemplo, en un banco convencional, seguramente ese dinero está financiando a nivel internacional la compra de armas, la quiebra de bancos, la quiebra de países como España, como Grecia, ¿sí? Ustedes recordarán mucho la crisis del 99, ¿no es cierto? ¿Sí? En ese sentido, ¿no? Entonces, hay bancos comunales que deciden, ¿por qué poner este dinero en esta banca que no beneficia a la humanidad? ¿Sí? ¿Por qué no creamos nuestros propios bancos comunales y cajas de ahorro? Ustedes van a encontrar cómo estas experiencias de bancos comunales han mejorado las condiciones de vida de muchas poblaciones, ¿sí? Yo les invito en algún momento de crear una tienda de comercio justo, una tienda de comercio justo, crear una banca comunal aquí en la universidad, ¿no? Para poder construir una nueva forma de pensar la economía, ¿no? Y vamos a encontrar experiencias de consumidores que deciden, ¿por qué tenemos que enfrentarnos nosotros individualmente a los supermercados? Y cuando los supermercados dictan
lo que tenemos que consumir y qué consumir y cuándo consumir y cómo consumir. ¿Por qué no tener nuestra propia forma de decidir qué consumimos y a quién le compramos y cómo le compramos? Entonces nos podemos agrupar como consumidores, grupos de consumidores. Seguramente van a venir compañeros que hablan del consumo solidario y consciente, que nos agrupamos y decidimos a quién le compramos de manera organizada y democrática y apoyando a los pequeños agricultores, apoyando a estas personas que se están sacrificando bastante. Si ustedes vieran las compañeras mujeres que producen de manera agroecológica, trabajan 18, 19 horas para que ustedes tengan productos sanos en su mesa. ¿Sí? Por eso no consumo porque soy sano, consumir de manera agroecológica. Consumo porque yo soy solidario, me solidarizo con estos pequeños productores que están apostando por una economía diferente. ¿Ya? En ese sentido. Entonces no es una economía pequeña, es una gran economía que está en el país. Como les decía, hay una diversidad. Bueno, podemos hablar sobre el turismo comunitario. No sé si ustedes han ido a hacer turismo con empresas de turismo comunitario, ¿no es cierto? Solo en Quito hay diversidad de prácticas. Entren a la FES, la Federación Ecuatorial de Turismo Comunitario, y van a encontrar un montón de experiencias de turismo comunitario, ¿no es cierto? Que no se benefician las grandes transnacionales de la estas empresas internacionales de turismo, ¿no? Que se llevan todo el dinero hacia afuera y no queda nada para las comunidades, ¿no? En ese sentido, yo les invito, digamos, como estudiantes, a poder un poco ir averiguando este tipo de economía, entrarse a averiguar qué hay de esto, ¿no? Porque realmente la vida está en peligro, ¿no? Las Naciones Unidas, y con esto voy a terminar porque ya me están diciendo el tiempo, miren, las Naciones Unidas estableció un grupo de trabajo para la economía solidaria. Y en este estudio, en este grupo de trabajo, en el pronunciamiento que hace el grupo de trabajo sobre economía solidaria de Naciones Unidas, dice que esta economía tiene solución para los problemas que enfrenta la humanidad. Frente a la crisis financiera, la economía solidaria. Frente a la crisis alimentaria, la soberanía alimentaria, ¿sí? Frente a la crisis social que vive el mundo, la economía solidaria tiene elementos, ¿sí? Entonces yo les invito, ¿sí?, a que podamos ir averiguando, investigando estas otras economías, ¿sí? No solamente hay una economía, la economía del mercado, hay una diversidad de experiencias de economía, ¿sí? Y tal vez con eso voy a terminar. Sí, porque habiendo esta diversidad de economías. Por ejemplo, las economías del cuidado, no son reconocidas. Y esas economías del cuidado, hechas por mujeres, ¿no es cierto?, no es reconocido. ¿Y quién mantiene a las otras economías? ¿Quién posibilita que los profesores que vienen a trabajar puedan venir a trabajar acá? ¿Sí? ¿Quién posibilitó que nosotros estemos aquí en este momento? ¿Quién nos hizo la comida? ¿Quién nos cuidó? ¿Quién preparó nuestra ropa? ¿Quién? ¿Sí? Nuestras madres, nuestras parejas, ¿no es cierto? Y lastimosamente, igual que la economía solidaria, las economías del cuidado no son reconocidas ni valorizadas, ¿cierto? El trabajo productivo y reproductivo, ¿sí? Y en ese sentido, por eso, pero la que mantiene todo esto es otra. Pero yo les digo, no solo hay una sola economía, hay diversidad de experiencias de economía. La economía ecológica, la economía comunitaria, la economía solidaria, la economía del cuidado. Y les invito a que ojalá podamos seguir estudiando y reflexionando sobre estas economías. Y bueno, a propósito del comercio justo que estamos trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Donde nosotros tenemos la posibilidad de comprar nuestros alimentos, realmente lo que nos llega es una mercancía a un costo lo más reducido posible para que pueda ser más asequible. Cuando un agricultor no conoce a las personas que van a alimentarse de sus productos, es capaz de aplicar un plaguicida hasta el último momento mientras separa una cosecha limpia para su propia familia. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo único que importa aquí es tener un alimento disponible en las perchas de los supermercados, ¿ya?
Entonces tenemos, la anterior, tenemos unas relaciones mercantiles. Estas relaciones mercantiles es visto al valor, al alimento, como un valor de cambio, no como un valor de uso, ¿sí? Lo cual ya hace un énfasis en cómo miro yo a la economía. Si lo miro como una mercancía, como una simple mercancía, o como un alimento que puede tener es un patrimonio cultural, inmaterial, es un alimento que tiene memoria, es un alimento que representa la cultura de los ecuatorianos, de donde sea este alimento. Entonces ahí es relaciones mercantiles que destruyen la equidad social, la salud pública y también el ambiente. La siguiente. Entonces, algunos autores están tratando el tema de la organización irresponsable. Es decir, que la sociedad no está pensando este ejercicio de ver de dónde vienen los alimentos que consume. Si es que ha tenido pesticidas, herbicidas, contaminantes, si está degradando el suelo, si está degradando el agua, si está habiendo personas que están muriendo en los campos, si está, por ejemplo, actualmente hay un dato que dice que 50 millones de campesinos al año son expulsados de los campos. 50 millones de campesinos en todo el mundo. Entonces aquí tenemos las consecuencias principales es la modernización de las dietas. Por eso es importante desde la investigación poder hacer un cuestionamiento muy fuerte y frontal al sistema actual de acumulación capitalista. ¿Por qué? Porque realmente el sistema actual, el sistema de acumulación capitalista lo que hace es convertir, reducir la comprensión de la alimentación a la comprensión de que es una mercancía. Y esa mercancía ha modernizado las dietas. Entonces nosotros cada vez esta cultura global lo que va es destruyendo lo local, destruyendo nuestro patrimonio cultural. Y en este caso el modernizar las dietas hace que haya nuevas formas de violencia, por ejemplo ambiental, económica, social y de salud, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos unos datos. El 70% del agua dulce del mundo está siendo contaminada por el modelo agrícola actual. Entonces, yo a mis estudiantes les digo, ¿cómo? Yo doy clases en ingeniería ambiental en la Salesiana. Entonces les digo, ¿por qué es importante la agricultura a los ingenieros ambientales? ¿Por qué es importante? Les planteo la misma pregunta aquí. ¿Por qué es importante estudiar o entender el impacto de la agricultura en el comercio exterior y negociaciones internacionales? Porque es un tema fundamental geopolítico, ¿no? Está degradando el 70% del agua dulce del mundo. Entonces tiene un impacto muy grande. El 40% de las tierras del mundo están siendo degradadas bajo este modelo. Porque este modelo ha sido un modelo que, si bien ha solucionado en muchos lugares la cantidad de comida, pero ¿a qué nivel de contaminación ambiental? ¿A qué nivel de degradación? Entonces podemos ver cómo una capita de 30 centímetros de suelo se demora de 1000 a 10.000 años en construirse a través de la historia natural. Y en un par de décadas podemos cargarnos todo ese desarrollo de la historia natural con este modelo de agricultura que se llama de la revolución verde, ¿no? Del uso de maquinaria agrícola que nunca fue pensada para los países periféricos, países entre comillas subdesarrollados, países del sur. El uso de pesticidas, el uso de herbicidas, todos los SIDAs, ¿cierto? El uso de alimentos transgénicos, y todos son discursos de la modernidad, del progreso técnico, de la eficiencia. Y si no estás en ese progreso, obviamente te quedas. ¿Cómo visibilizar ante los campesinos y la sociedad los conflictos ecológicos redistributivos? Es decir, ¿cómo visibilizo que hay campesinos en Cayambe y Tabacundo que no pueden hacer agroecología porque tienen un montón de florícolas que les están contaminando con pesticidas? Entonces eso no es justo, ¿no? Y la política pública debería entender cómo el que contamina paga, así decir. No es decirle no exista la florícola, no, sino es saber cómo puede existir mayor corresponsabilidad de las empresas grandes con otros que también quieren participar de la economía, pero son imposibilitados por estas relaciones injustas, ecológicas injustas, ¿no? Y existen unos espacios de resistencia. Por ejemplo, las productoras
agroecológicas de Cayambe y Tabacundo han logrado ellas organizarse para generar una ordenanza del uso de espacios públicos para ferias agroecológicas. Las mujeres están haciendo incidencia política en los territorios. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver cómo esta es la ordenanza que se ha aprobado en Pedro Moncayo y en Cayambe sobre la regulación del uso de espacio público para la comercialización de productos sanos de ferias agroecológicas. Hubo un alcalde, un exalcalde que les había dicho a los productores: ustedes no tienen que comercializar, esa no es su función, deben estar en sus fincas para producir y punto, ¿no? Entonces vean cómo es el poder, ¿no? Cómo actúa con esa falta de coherencia. Y ahora las productoras dicen: ¿saben qué? Nosotras nos organizamos y queremos que nos devuelvan la dignidad de nuestros espacios de comercialización. Estamos produciendo productos que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático, que cuidan la salud de mi familia, que evitan que yo migre, me evitan que me saquen de mi tierra, que están cuidando la salud de todas las familias en las ciudades. ¿Por qué tengo que ser despojado? Y están llevando ese proyecto, tienen aprobada esta ordenanza, ¿no? Entonces miren cómo la gente se está disputando, atreviendo a disputarse esos espacios. Y eso es la función de los académicos de estos espacios, que hagamos una masa crítica para poder apoyar este tipo de iniciativas, porque a veces somos muy vanidosos los académicos y creemos que con hacer el artículo científico en una revista de alto impacto, eso es hacer ciencia. Y perdónenme, no quiero afectar susceptibilidades, pero en realidad necesitamos hacer eso, sí tenemos que hacer, también. Pero tenemos que también ver cómo se transforma la realidad, que me indigna, que me molesta, que es injusta, no por caridad, sino por justicia. Vemos que tenemos 3 investigaciones. Vemos que las productoras agroecológicas están aportando un montón a mitigar el efecto del cambio climático en el planeta, en Cayambe y Tabacundo. Y pregunten cuántas capacitaciones, qué apoyo tienen de los gobiernos municipales. Cero, ninguno. ¿Quién les apoya? ¿Quién les visibiliza? No, mujeres nomás son, campesinas nomás son. Y quédense ahí, no comercialicen. Hay mujeres que tienen las bioferias y salen y hay tierra, no hay baños. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si nosotros queremos hacerle alguna competencia al sistema que vivimos de capitalista, tenemos que hacerle entender al sistema para poderle jugar desde dentro. Y es paralelizar la economía capitalista a otro tipo de economía, con la misma potencia. Pero los otros tienen un montón de capital para marketing, nosotros tenemos estos espacios. Y su sensibilidad, y honestidad, y energía juvenil para poder decir: bueno, yo entiendo, escucho, ¿no? Es ser respetuoso de escuchar, entender, compartir, preguntar, responder, atender y difundir esto, ¿no? Difundir estas iniciativas. La siguiente, por favor. Entonces, actualmente estamos tratando de sistematizar esta experiencia en un libro que está por salir con algunos compañeros, ¿no? De organizaciones de ONGs, también gente de la universidad, y se está llamando un libro que espero que tenga mucho impacto en la zona, que es Mujeres en Resistencia en Territorios Agroecológicos, donde contamos del proceso participativo de construcción de la ordenanza de uso de espacios públicos para ferias agroecológicas en el Cantón Cayambe. La siguiente, por favor. Entonces, aquí simplemente para finalizar, los desafíos a los investigadores críticos y a las universidades, ¿no? Aquí ya no importa si es universidad pública, privada, la cuestión es desde el espacio que nos tocó vivir, ¿no? Lo que justo le decía al chico que me encontró en el estacionamiento, porque mire, usted tiene vocación para ser docente. No sé si tenga vocación. Lo que sí sé es que en este espacio trato de aprovecharlo para poder hacer de mi país un país mejor, para poder, y toca enfrentarse contra algunas cosas, toca, pero yo creo que he visto sociedades con más justicia y eso a uno lo ilusiona, ¿no? Y creo que es posible juntarse con mucha gente, profesionales honestos, alumnos honestos, políticos honestos que también quieren hacer las cosas y avanzar. Los desafíos serían generar un pensamiento crítico en la educación,
Tratar de entender, ayudarles a los estudiantes a que puedan tener la oportunidad de pensar en sus clases, participar en sus clases, debatir, no que sea una ciencia acrítica, sino que más bien sea una ciencia que pueda cuestionar el orden establecido de las cosas, ¿no? Y si algo nos molesta, exploremos ese comercio más justo, exploremos esas formas de hacer ambiente más justas, exploremos esas negociaciones internacionales, tan chévere esa carrera, de poder ver cómo se entiende ese mundo que a veces es muy dominante, hegemónico, y ver cómo se lo puede desde dentro comprender para mover cosas, ¿no? Entender la complejidad de la vida. A veces eso, desde las carreras, creemos que tenemos la última verdad de las cosas, y cuando nos hace falta muchísima humildad para poder abrirse a otros actores que están ahí. Yo me he quedado loco con, tal vez le conocieron a Marcelo Izaga, ¿no? Marcelo Izaga, de la campaña Qué Rico Es, porque ellos vienen de un proceso del colectivo agroecológico, del movimiento de economía social y solidaria, de la campaña Qué Rico Es, trabajan desde hace no sé cuántos años, y uno recién se aparece en escena, ¿no? Entonces la idea es cómo yo, más allá de a veces de la vanidad que nos quiere ganar a veces, cómo me sumo a estas iniciativas y cómo desde mi espacio puedo hacer que esto siga avanzando. La siguiente, por favor. ¿Cómo logramos que la universidad, desde esta carrera o desde cualquier carrera, sea una universidad o una carrera más conectada con las necesidades de nuestro pueblo, de nuestros pueblos? En nuestro caso particular, entender la relación campo-ciudad en el sistema agroalimentario. ¿Cómo enriquecemos? Porque para el sistema del agronegocio, quizás del comercio exterior, no, a veces te dicen como agrónomos que hay que ver la exportación, y es la obsesión. Y ahora totalmente me he tocado de construirme, olvidarme de cosas que me dijeron en la universidad. Y digo, no, ahora más bien es, miremos cómo hacemos para que los pequeños productores tengan muchos espacios. Pero eso solo se logra con conciencia, solo se logra a veces compartiendo estas ideas. La siguiente, por favor. Lo que ahora estamos haciendo en investigación es tratando de identificar todo desde que el producto es sembrado, cosechado, hasta que el consumidor lo está comiendo, ¿no? Y ver cómo es la trazabilidad de los productos. La siguiente. Entonces hablamos de que la investigación debería ser un diálogo de actores y de saberes. Debe haber una articulación de proyectos de colaboración entre la universidad y la comunidad como estrategia de integración del conocimiento. Es una relación horizontal, a veces cuesta un poquito entender eso, pero hay una potencia muy grande en la transformación de nuestros territorios. La siguiente. Conocer las necesidades y expectativas de los consumidores de espacios de consumo. Por ejemplo, se están abriendo espacios en restaurantes, en bioferias, en biotiendas. Tenemos orgullosamente en el sur de Quito el proceso que lo está llevando Roberto Guerrero con la Feria Agroecológica Madre Tierra. Está con la primera biotienda en el sur de Quito. Entonces se hablaba de la bioferia en La Carolina, en Cumbayá, pero ahora también están hablando la gente, los que somos del sur de Quito, estamos hablando de movilización social por el derecho al consumo a una alimentación saludable, ¿no? Entonces eso es chévere, porque empezamos a hablar de, si hay una sociedad injusta que te pone al frente de la feria del mercado, te pone un Santa María o un Megamaxi, ¿cómo nosotros podemos hacer ante eso? Al menos que le dar conciencia, ¿cierto? Y al menos decir a la gente de barrios periféricos que tiene la oportunidad también de ser niños sanos, ser familias sanas, ¿sí? Bueno, entonces estas son algunas de las iniciativas que de alguna manera estamos vinculados. La siguiente, por favor. También estamos trabajando y apoyando en la bioferia en la Universidad Andina Simón Bolívar, dentro del programa Andina Eco Saludable, que la lidera el doctor Jaime Brera. Ahí está también la campaña Qué Rico Es, que nos ha ayudado muchísimo en algunos proyectos para difundir todo lo que significa el consumo responsable y la agroecología. La siguiente. Listo. Les agradezco mucho por escuchar.